Bienvenidos mis queridos amigos de Géminis a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like a este video y activen su campanita. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. También quiero darle gracias a las personas que me han mandado mensajes por el YouTube. Muchísimas gracias, les envío todo mi cariño, les envío abrazos de luz y son muy cariñosos conmigo. Yo les agradezco muchísimo todo ese cariño. Yo lo que hago lo hago con mucho cariño para ustedes. Bueno, voy a comenzar con las personas que tienen una relación. Quiero que pienses en esa persona especial la cual tienes en este momento o en la situación que tú quieras esclarecer ahora, ya, en este preciso instante. ¿Quieres saber algo? ¿Tienes alguna duda? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Bueno, saquemos todas las carticas y de ahí sacamos una conclusión al respecto para no sacar conclusiones a la ligera. Al parecer, la persona con la que tú estás no es una persona, perdón mi gatito, no es una persona que haya sido como, no sé, como, ha sido bastante como egoísta contigo, no ha sido como muy bien contigo. Y la verdad es que tú has tenido como muchas ganas, muchos deseos de hacer las cosas bien con esta persona, con este personaje, hombre o mujer. Y la verdad es que, o sea, pareciera ser que si tú perseveras en esto, no sé, o sea, tienes muchísimas ganas de hacer todo súper bien, pero esta persona yo no la veo como tan bien. Es una persona que lleva algún tiempo engañándote, demostrando lo que realmente no siente y al parecer es ya bastante tiempo. Te ha engañado, es definitivamente una persona bastante superficial. Te ha engañado, no ha sido honesta contigo, pues es una lectura bastante como fea para una persona decirle esto. No me gusta decir ese tipo de cosas. No es alguien en que tú debas confiar definitivamente. La verdad es que es alguien que no te conviene. Tú mereces alguien que te quiera, que te respete y que sepa hacer bien contigo, que no sea tan egoísta, tan superficial. Y la verdad es que te tiene engañado hace como bastante tiempo. Aquí está mi gatito Nur mirando también. Ay, mi príncipe. Y vamos a sacar dos angelitos a ver qué me le aconsejan a mi querido amigo o amiga de Géminis en esta situación. Dice, harás contacto con lo absoluto. Definitivamente te vas a enterar de todo. Vas a tener una revelación, no sé, una transformación, vas a hacer un antes y un después, te vas a dar cuenta, vas a hacer un clic que te va a llevar a otro nivel y esta persona se va a dar cuenta de eso y se va a arrepentir de no haber sido bien contigo. En tus viajes te encontrarás definitivamente un viaje hacia tu interior donde te vas a dar cuenta que tú vales, que tú eres una persona fuerte, que tú eres una persona que merece realmente a alguien quien te quiera. Y también te aconsejo que te alejes de esta persona. Si puedes físicamente, hazlo. Si puedes alejarte de esta persona físicamente, hazlo. No es que te vayas a ir a otro país, no. Hay que hacerse extrañar, la distancia es muy buena para que se den cuenta de lo que realmente tú vales y te vas a dar cuenta de que tú vales y que realmente esa persona no te merece. Bueno, vamos a ver a mis queridos amigos de Géminis que se encuentran en este momento solteritos y solteritas. Bueno, saquemos todas estas cartas tan bonitas que están saliendo. Bueno, eres una persona con una suerte. Eres una persona que ha sabido salir de problemas, de dificultades, con una madurez bastante espectacular, pero que la verdad se ha encontrado con unos personajes que no le han traído como nada bueno. Estas personas lo único que han hecho en tu vida es ponerte una zancadilla para que tú caigas.
Son personas con una vida bastante desordenada, bastante desorganizada, y también quieres que tú te vayas por el mismo camino, pero no lo hagas. Yo te aconsejo que no es malo divertirse, diviértete, pero no te vayas a meter en malos negocios, nada de drogas, cosas que te vayan a poner a tu vida y a tus planes en un stand-by o en un stand-by permanente. O sea, pues stand-by es por poquito tiempo, ¿no? Pero en un stop permanente. No, o sea, uno pues también al final uno es el que toma la decisión si hace o no hace las cosas, si se lo fuma o no se lo fuma, si se lo toma o no se lo toma. Al final es uno el que decide. Pero no, estas personas la verdad es que no tienen ningún otro objetivo sino simplemente andar a la ligera y llevar por ese mismo camino al mayor número de personas que puedan. Aquí está mi querido angelito. Dice, los angelitos eh, te dicen, crea para dominar tus instintos, lo que te estoy diciendo. Enfócate en crear. Eres una persona bastante creativa. Enfócate, no sé, en planear una empresa. Si pintas, pintas. Si escribes, escribes. Si tocas algún instrumento, hazlo. No sé, enfócate en tus talentos para poder alejarte como de esta vida tan desorganizada en la que te quieren influir tus queridos amigos. Mira, este otro angelito te dice, la energía te hará reinar. Bueno, si te sientes bajito de nota en este momento, busca energía en otra cosa, no en drogas, no en la excesiva pachanga, no en los excesos. Búscala en otra cuestión, en otra situación, en algo que realmente sea provechoso para ti, ¿ya? Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Géminis, qué me les dice con relación a su economía, aquí con la asesoría de mi querido gatito Onurcito. Bueno, él aquí nos está asesorando definitivamente. Bueno, saquemos las cartas completitas. Debes tener cuidado, mi querido amigo o amiga de Géminis, con el dinero que vas a invertir. Eres bastante, o sea, entras con toda un negocio, entras con toda, pero fue un negocio que entraste con un optimismo al 100%, pensando que todo iba a resultar súper bien, pero a la larga esto se vino abajo. Se vino abajo porque las cosas no estuvieron muy claras con este negocio o con esta inversión. Pero lo que pasó fue lo siguiente: personas que no quisieron que te fuera bien en este negocio por celos o por no sé qué fue lo que pasó, por envidias, porque ellos querían la ganancia para ellos. Entonces, estas personas fueron las que te pusieron las zancadillas. La envidia y los celos de estas personas jugaron una mala pasada en contra de tu favor. Eso fue lo que pasó. Esto te ha traído unas consecuencias, no sé, la pérdida haya sido muy grande. La verdad, algo, mejor dicho, que esta gente te dejó prácticamente a ti solo en este negocio, en esta cuestión. Te dejaron prácticamente solo o sola. Vas a recibir la ayuda de una persona mayor que tú, bastante generosa, que te va a ayudar a salir de esta situación. Pero ten mucho cuidado con estas personas, no te vuelvas a meter con estas personas porque las consecuencias han sido bastante graves, bastante serias para este negocio en tu cuestión económica. Las pérdidas han sido bastante grandes, bastante serias. Ten mucho cuidado con lo que haces. Mira, estos angelitos te dicen, recoge paz del pasado. Bueno, mira tu pasado, mira realmente cuáles fueron tus comienzos en tu actividad económica y vuélcate a él, a tus inicios, a la sencillez, a tus principios. Vuélcate a tu pasado, que ahí vas a encontrar la clave de volver a iniciar. ¿Iniciarás un nuevo ciclo? Definitivamente que sí, renovado, renovada, salido de estos problemas, de estas cosas como tan nefastas en las que te viste envuelto o envuelta. Comienza otra vez, pero borrón y cuenta nueva y las cosas derecho y al derecho. Bueno, vamos a ver a mis queridos amigos o amigas de Géminis que están en un trabajo en este momento.
Géminis, que se encuentran en un trabajo, podrías tener unos problemas, unas dificultades que te hagan fracasar definitivamente en este trabajo. Mm, yo creo que tienes bastante problema. El negocio donde tú estás o el lugar donde tú estás tiene muchos problemas económicos y no te han dicho la verdad al respecto. Es muy posible que te hagan trabajar y que no te vayan a pagar. Ten mucho cuidado con esa situación. Mira lo que te dice este angelito, dice, entenderás el misterio del alma. Bueno, la verdad es que tu intuición te lo está diciendo o te lo presentías o alguien te lo dijo, pero te vas a enterar definitivamente y yo creo que vas a tener que salir de ese trabajo para poder tener paz y tranquilidad porque la verdad es que yo no lo veo nada bien. Bueno, vamos a terminar con la lectura de hoy. Les envío bendiciones. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.